Continuemos con nuestra serie de Santiago, la cual hemos titulado Hacedores de la Palabra. Estamos en el capítulo 3 y hoy vamos a concluir este precioso capítulo. Un capítulo fuerte que nos ha mostrado lo pecadores que somos. Tristemente fallamos tanto con la lengua, pero quiera Dios ayudarnos a refrenar nuestra lengua. Que literalmente nos mordamos la lengua, cerremos nuestra boca antes de decir algo que pueda herir, dañar, ofender, insultar a alguien, y que Dios mejor nos ayude a refrenarnos, a contenernos, para que cuando hablemos podamos mejor edificar, y si hay que corregir, pues que sea con amor, con gracia. Y obviamente creo que todos hemos fallado en esto, pero Dios puede y quiere ayudarnos a que controlemos nuestra lengua. Pero no solamente esto, obviamente el pasaje sigue. Hoy vamos a ir al capítulo 3, versículos desde el 13 hasta el 18, hasta el final. Me encantaría detenerme muchísimo en esto, hasta haber hecho varias enseñanzas, pero espero que con esta enseñanza quede claro lo que Dios nos quiere enseñar en este pasaje. Leámoslo y luego veamos lo que Dios quiere que comprendamos y mayor aún que vivamos. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios escrita: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esta es la palabra de Dios. Este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Y de entrada quiero decir algo que digo muchas veces, pero Dios sabe que hoy más que nunca esto es verdad. Es que nuevamente, predicar no es fácil, de verdad. Enseñar la palabra no es fácil. Para quienes lo han hecho sabrán que eso es cierto. Pero hay algo que todavía es muchísimo, por mucho, es demasiado más difícil que enseñar, que predicar la palabra. Y es vivir la verdad de la palabra de Dios. Pero como nos lo va a enseñar aquí la palabra de Dios, como lo acabamos de leer, es fácil hablar de esto. No es fácil. No es fácil hablar de esto. Es muy difícil, muy difícil. Para mí, esto es lo que hace un momento estaba mencionando. Creo que esto lo he dicho tantas veces, pero Dios sabe una vez más que esto es verdad. Este es el momento en el que yo menos quisiera ser pastor, en el que menos quisiera estar enseñando, porque esta palabra para mí es demasiado difícil, porque esta palabra para mí es demasiado dura, y porque como nos enseña la palabra de Dios, de nada sirve predicar si uno mismo no vive la verdad. Porque en este pasaje la palabra de Dios habla de la sabiduría, precisamente es el título de la enseñanza, sabiduría en la palabra. Creo que no hay nada más orgulloso, más arrogante y más insensato que uno creerse sabio o uno hablar de sabiduría si de pronto uno es un necio. Entonces esta semana para mí ha sido posiblemente la semana más difícil de toda mi vida referente a la palabra, porque me he estado haciendo esta pregunta: ¿soy sabio? Y mis hermanos, no sé, me miro a mí mismo, no sé si me estoy juzgando severamente, pero al ver tantos errores e imperfecciones en mi vida, es más, me haría la pregunta: ¿quién se puede parar a decir que es sabio? ¿Quién puede pararse frente a una congregación y decir yo soy sabio? Mis hermanos, ¿somos sabios? Nuevamente, ser maestro es difícil. Y la palabra de Dios ya nos enseñó precisamente que por eso no debe haber muchos maestros. Así empieza el capítulo. No debe haber muchos maestros en la iglesia, aunque es necesario que los haya. Porque los que enseñamos seremos juzgados con mayor severidad. Mis hermanos, pero lo que les decía, ser sabio. Tenemos quizá la idea de sabio de personas pálidas, con una contextura física muy delgada, que se ponen una sábana blanca o beige o de color tierra y que se cruzan de brazos y de pies y meditan en el Tíbet. Mis hermanos, eso es fácil. Ser sabio de esa manera es fácil. Y después abrir un canal de YouTube y dar mensajes por YouTube. Hoy eso sí que está de moda. Coach espirituales, gurús. Mis hermanos, eso es fácil, de verdad. O sea, bueno, es difícil, pero a la larga es fácil si lo comparamos con la verdadera sabiduría.
Ser sabio no es hablar bonito. Es más, ser sabio ni siquiera es hablar la verdad. Ser sabio es vivir la verdad. Es más, creo que esta enseñanza es de muchísimo consuelo para aquellos que no enseñan y que entienden que no tienen esa capacidad, porque tristemente muchos han hecho sentir menos a las personas que asisten a la congregación y simplemente se sientan a escuchar. Dios quiera que eso nunca haya pasado acá, pero nada más el lunes en el estudio estábamos hablando de eso. Hay tristemente personas que yo lo tengo que decir, a veces viven traumadas porque les enseñaron que es que para ser alguien en la iglesia, para ser alguien importante para Dios y todo esto, tiene que ser un predicador. Por eso hay que en tantos lugares que la gente está tan preocupada por predicar. Mis hermanos, y me voy a extender un poco en esta introducción porque es necesario, de verdad. Mis hermanos, ojalá uno no hablara nunca, sino que actuara conforme a la verdad. Claro, es necesario hablar, como lo hemos venido viendo, son necesarias las palabras, hasta son necesarios los maestros, mis hermanos, pero si no somos sabios de verdad, podríamos una vez más hablar las verdades más maravillosas, precisas, con toda la verdad del mundo, con toda la verdad de Dios. Podríamos, como diría el apóstol Pablo, conocer los misterios más secretos y revelarlos, y eso está bien, pero si no vivimos la verdad, somos los necios más grandes de todos. Así que ese es el problema aquí. Por eso lo que les digo, si yo, Alex, lo que predico no lo vivo, mis hermanos, literalmente soy el necio más grande de este mundo. Y si tú, aunque no prediques y aunque creas que no tienes el don ni la capacidad, aunque podrías desarrollar ese don y esa capacidad, pero aunque no fuera así, no te preocupes. ¿Quieres ser sabio? Vive la verdad de la palabra de Dios. Lo más importante no es aquí el que habla o el que escucha, es quienes vamos a practicar la palabra. Esa es la verdadera sabiduría. Entonces, nuevamente, ser maestro es difícil, pero ser sabio. Y Dios quiere que haya Dios quiere que no haya muchos maestros en la iglesia, pero que todos tengamos el conocimiento de los maestros para que todos sí seamos, ¿qué? Sabios. Eso sí quiere Dios, que todos seamos sabios. Algunos deben enseñar, sí, pero Dios quiere que todos tengamos el conocimiento verdadero para que vivamos la verdad. Una vez más, Dios quiere que seamos sabios. Pero ¿qué es entonces una persona sabia? ¿Quién es sabio? ¿De dónde viene la sabiduría? ¿Cómo saber si somos sabios o necios? ¿Podemos ser sabios? Todas estas preguntas espero que se resuelvan en esta enseñanza. Y vamos a ver esto a través de algunos puntos allí que he preparado. Así que comencemos por identificar a los verdaderos sabios. En primer lugar, la evidencia de la sabiduría. De verdad, mis hermanos, creo que la palabra de Dios es preciosa más que nunca, pero también fuerte. Ahorita el hermano Alfredo lo decía así. Aun cuando la palabra de Dios es fuerte y confrontante, que Dios nos dé gracia para recibirla de la manera correcta, entendiendo que Dios nos quiere enseñar, nos quiere edificar. Si al final reconociéramos que a lo mejor somos necios, hay algo maravilloso. De entrada quiero decir, hay buenas noticias. Dios es capaz de hacernos sabios. Dios es capaz de hacernos sabios. Pero primero identifiquemos a los sabios, nuevamente. Que no vayamos a pensar que los sabios son esos, una vez más, que se visten allá del Tíbet, que se rapan la cabeza y que meditan. Porque luego te enseñan una historia muy bonita. Puede ser que esas historias sean bonitas y enseñen, pero ¿será que ellos las viven? Mis hermanos, verdadera sabiduría es aquella que se evidencia, que se muestra, no con palabras, no con un canal en YouTube, no con un canal en TikTok y buenos consejos y volviéndome popular y hasta enriqueciéndome con esto. La verdadera sabiduría se evidencia en quien la vive. Puede ser que yo no sea capaz de proferir 2 palabras en público, pero vivo la verdad de Dios. El sabio posee la sabiduría verdadera, pero en su propia vida demostrándola. Así de simple. Veamos esto en el versículo 13. Esta traducción dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, déjenme decirles que el idioma original es más fuerte todavía porque literalmente es una pregunta. En el idioma original la pregunta es, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? O, para ser más precisos, ¿hay algún sabio entre ustedes? De ahí lo que les decía hace un instante. Esto es muy difícil para mí, porque soy sabio. Mis hermanos, de verdad, nuevamente, yo digo, no sé quién debería pararse en este momento a predicar. Quisiera que un sabio estuviera aquí predicando. Nuevamente, un sabio verdadero. Porque esa es la pregunta. ¿Quién es sabio entre ustedes? ¿Hay un sabio entre ustedes? ¿Hay un entendido entre ustedes? ¿Lo hay? Pues ¿saben qué dice? Demuéstrelo, pero el idioma original dice, pues demuéstrelo. No con palabras,
no con sermones, no con historias bonitas. Demuéstrelo viviendo. Demuéstrelo con su vida. Entonces lo que les decía, para aquellos que de pronto se han sentido mal porque es que yo nunca he predicado, yo no sirvo para nada, porque es que yo mejor dicho, ni para recibir a las personas hasta me da pena. No, mis hermanos, vivamos la verdad, eso es lo que Dios quiere. Los verdaderos sabios son los que demuestran que son sabios viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Esto es ser una persona sabia. Aquí está. ¿Quién es sabio entre ustedes? Pues demuéstrelo. Es más, el idioma original dice, demuéstrelo con que esto se manifiesta en su vida teniendo una conducta excelente. Demuéstrelo teniendo una excelente conducta. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿podemos todos ser sabios? Sí. Sabio no es nuevamente el que predica. Si yo predico y no vivo, soy el más necio de todos, porque conociendo la verdad y no viviéndola, si notamos la gran responsabilidad. Nuevamente, aquí yo quisiera que nos hiciéramos de verdad la pregunta. Si ser pastor, si ser predicador, entonces es llenarse uno los bolsillos de dinero y volverse famoso. Seguramente que todo el mundo quiere serlo. Pero si estar enfrente predicando, si ser pastor, si ser maestro en la iglesia, es enseñar la verdad, pero demostrarlo viviéndola, entonces, ¿quién quiere serlo? Y mis hermanos, ese es el punto aquí. Esto está conectado con todo lo que la palabra de Dios nos enseñó. Mis hermanos, vemos la gran responsabilidad y más bien la pregunta es, entonces, ¿y quién no puede ser sabio? Todos. Y no solamente podemos, sino que con la ayuda de Dios, Él nos llama a que lo seamos. ¿Quieres demostrar que eres un sabio? Demuéstralo con una excelente conducta. Demuéstralo con tus acciones. Demuéstralo con humildad. Esa es la verdadera sabiduría. Es más, así se debería traducir este pasaje. Demuéstrelo viviendo una vida honesta, demuéstrelo viviendo una excelente conducta, demuéstrelo haciendo buenas acciones con la dulzura, con la apacibilidad, con la mansedumbre que te da la verdadera sabiduría. ¿Sí notamos? Es decir, que un sabio es el que con amor, con misericordia, con gracia y humildemente reconoce que si algo es por la gracia de Dios, pero que lo que realmente Dios quiere no es volvernos a todos maestros de la palabra y predicadores famosos, sino que lo que Dios quiere es que su palabra obre en nuestros corazones. Así que sabio no es el que habla, sabio es el que vive la verdad de la palabra de Dios, aunque es necesario que haya alguien que lo enseñe, ¿no? Mis hermanos, en Eclesiastés capítulo 8, versículo 1 dice, qué maravilloso es ser sabio. Eso sí es una maravilla. Pero nuevamente, de verdad, no el del Tíbet o no el que ahora es muy famoso y se hace llamar coach espiritual. Qué maravilloso es ser sabio, poder analizar e interpretar las cosas. Poder ver lo que está pasando y detenerse un momento y decir, vamos a ver cómo vamos a actuar. Tanto que dice, la sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Puede ser la persona que aparentemente sea la más ruda, pero un sabio, mis hermanos, sabe que no es con fuerza, sabe que no es con golpes, sabe que no es con rudeza, sabe que no es con gritos, sabe que no es con amenazas. Literalmente el sabio no vence, el sabio convence. Y puede que no con palabras, con actitudes, con acciones. Entonces lo que les decía, es fácil uno decir, es que yo soy así, es que yo hablo así, es que a mí no me importa y cada quien con su vida, cada quien con lo suyo, mis hermanos. Eso no es sabiduría. Jesucristo lo dijo de esta manera, me encanta esto. Espero que esto deje claro este primer punto para avanzar a los siguientes. En Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, Jesucristo dijo, todo el que escucha mi enseñanza y después se convierte en un pastor, en un predicador. No. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Dios no quiere que todos seamos líderes, Dios no quiere que todos seamos pastores, Dios no quiere que todos seamos maestros, Dios quiere que todos escuchemos la palabra y la vivamos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces notemos, Jesucristo no dijo, yo aquí voy a hacer un montón de líderes, aunque tuvo sus líderes y ciertamente estableció, como lo enseña la palabra de Dios, Él es el que establece apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, Él es el que establece a estas personas, o mejor, pastores maestros. Pero lo que Cristo quiere es que, como dice aquí, que escuchemos su palabra, que escuchemos su enseñanza. Necesitamos un maestro que nos enseñe. Aquí vuelvo y repito esto que lo he dicho en muchas ocasiones, no está mal. A mí también me parece que hubiera sido genial haber conocido a Jesús en persona, en carne y hueso.
Oh, qué maravilloso haber conocido a Cristo allá en las calles por las carreteras de Galilea, de Judea. Pero mis hermanos, de nada nos hubiera servido, aunque lo hubiéramos conocido físicamente, pero no hubiéramos escuchado su palabra. Hoy no tenemos físicamente a Cristo. Bueno, lo tenemos mejor a través de su Espíritu en nuestras vidas, pero tenemos su palabra, tenemos sus enseñanzas. Y sabio es quien escucha su enseñanza y la sigue como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Lo decíamos el lunes, ¿cierto? Qué triste, qué lamentable, es más, qué ofensa y qué sacrilegio tan grande aquellos que han tratado a los cristianos como un creyente y no más de banca. Mis hermanos, eso es ofensivo, eso es blasfemia contra la iglesia. Mis hermanos, al contrario, seamos cristianos de banca, si se puede decir, y bien arraigados en esa banca, es decir, sentémonos a escuchar la palabra con oído crítico. Sentémonos a escuchar la palabra y preguntémonos si nos están enseñando la verdad de Cristo, porque esa es la que necesitamos. Y cuando alguien nos diga creyente de banca, pues entonces sintámonos orgullosos porque queremos escuchar. Porque hasta yo diría, ¿y de qué me sirve no estar en la banca y estar allá parado enfrente y hablar muy bonito, pero luego no vivir? Eso sí es vergonzoso. Eso sí debería dar tristeza, lástima. Eso sí debería ser condenable. Pero no, mis hermanos, no nos sintamos mal si somos de aquellos que asistimos, pero prestamos oído a la palabra. Y Dios a través de su palabra nos está ayudando a ser cada día mejores para su gloria. Eso es ser sabio. Eso es ser entendido. Lo que Dios quiere es que construyamos nuestra vida sobre la roca sólida que es Cristo, que es su palabra y que es su verdad. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa. No importan las cosas que vengan, las situaciones que vengan a esa vida, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 25? Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Ahí es donde está. De hecho, hasta el que está predicando en este momento es un oidor, pero somos hacedores. Entonces, el sabio es el que escucha. Y puede ser que luego no sea capaz de replicar ese mensaje con palabras. Puede ser que luego no sea capaz de enseñarle ese mensaje a otro en una clase o en una prédica. No, no soy capaz y se siente mal. No, mis hermanos, no hay por qué sentirse mal. Entendimos la palabra. Pidámosle a Dios en su gracia que nos ayude a vivirla. Eso es ser sabiduría. Eso es tener sabiduría. Eso es ser sabio. El que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. ¿De qué nos hubiera servido haber estado allá a los pies de Cristo y hasta haberlo conocido, hasta haberlo tocado? ¿De qué nos hubiera servido si hubiésemos sido de estas personas que escuchamos la enseñanza o que íbamos a Jesús solo por el milagro o que íbamos a Jesús solamente por el pan y el pescado? Hoy muchas personas van a tantos lugares y salen emocionadas porque les prometieron, porque oraron por ellos, porque les dijeron que iban a ser prósperos, que esa enfermedad se iba a sanar y todo eso. Mis hermanos, Dios no quiere que tengamos cuerpos sanos, Dios no quiere que tengamos prosperidad económica. Él puede darnos esas cosas, eso está en su voluntad. Dios quiere que tengamos vidas edificadas en su verdad. Ya todo lo demás vendrá por añadidura. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio como la persona que construye su casa sobre la arena. ¿Qué pasa con esa persona? Versículo 27, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. De verdad, repito, esto es tan duro para mí. Porque en este momento me hago la pregunta. Yo he conocido muchos pastores, muchos predicadores. Yo mismo he tenido muchos pastores que me enseñaron. Y aquí es donde nuevamente repito, yo quisiera estar ahí sentado. No sé si eres capaz por un instante de ponerte en mis zapatos. Lo he hecho muchas veces, pero esta semana más que nunca me estaba haciendo la pregunta. ¿Cuántos de esos hombres me enseñaron con su vida más que con sus palabras? Hoy, ¿cuántos pastores, cuántos líderes, cuántos predicadores puedo recordar y puedo decir, esa persona más que con palabras me enseñó con su vida? Hasta esos que muchas veces llamaron a los cristianos de banca, cristianos mediocres, cristianos con letargos, y estoy utilizando palabras textuales que les escuché decir, porque es que simplemente vienen a calentar ahí una silla. Son los que hoy sus vidas han demostrado que no eran sabios, porque muchos de ellos, si no todos de los que les estoy hablando, han perdido sus ministerios y hasta sus familias y su reputación está por el piso. ¿De qué les sirvió? Al contrario, de verdad, con todo el corazón, me alegra tanto verlos y saber que ustedes están aquí queriendo escuchar la palabra. Mis hermanos, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si luego vienen las situaciones y tiran nuestra vida por el suelo? ¿De qué nos sirvió? Como dice alguien, ¿de qué nos sirve estar tan alto si entre más alto, más duro caemos? Mis hermanos, quiera Dios que aquí por la gracia podamos entender que aquí no hay nadie mejor que nadie. Nadie.
Yo soy tan necesitado de esta palabra como tú. Yo necesito ser sabio, quiero serlo, no sé si lo sea realmente. Y nuevamente, no sé si me estoy tirando muy duro, pero es que de verdad ha sido muy difícil. ¿Soy sabio de verdad? ¿Será que no solamente enseño la palabra verdadera, que es necesario hacerlo porque Dios me ha dado ese encargo, pero será que mi vida sí modela la verdad de Dios? Y veo tantos errores, tantas fallas en mi vida. Una vez más me pregunto cuántas personas, si hoy Alex partiera la eternidad, y perdón por ponerme como ejemplo, pero es que nuevamente no sé a quién más poner como ejemplo. Si hoy Alex partiera la eternidad, ¿será que las personas van a decir, enseñaba bien, pero su vida, qué desastre? Mis hermanos, si es así, qué tristeza tan grande. ¿Será que seremos recordados porque nuestras vidas reflejaron la verdad de Dios? Eso es lo que necesitamos y yo lo necesito hoy más que nunca, pero todos lo necesitamos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos nos han mostrado la verdad con su vida? ¿Cuántos nos han mostrado la sabiduría con su vida? Yo les puedo decir, yo conozco personas que nunca se han parado a predicar en ningún lugar. No se sienten capaces. Yo las conozco y que me han dado las lecciones más grandes en esta vida, que me han dado el ejemplo más grande en esta vida. Hasta los han hecho sentir mal porque es que usted, ¿cuándo es que va a predicar? Usted tantos años en el evangelio y ni siquiera es capaz de decir un versículo de memoria, pero, mis hermanos, sus vidas son un ejemplo de que el evangelio es la realidad, es la verdad, porque Cristo ha obrado en sus corazones y sigue obrando, no es que sean perfectos. Pero yo, Alex Ruiz, puedo dar testimonio de que conozco personas cuyas vidas modelan el evangelio. Esa es la vida cristiana. Y esos son más sabios que aquellos que hablaron mucho, que hasta dijeron de más, pero luego sus vidas, ¿qué enseñanza nos trajeron? Su ejemplo, ¿qué enseñanza nos trajeron? Mis hermanos, fuerte, ¿no? Pero necesario. Pero a la vez, nuevamente, pienso que es tan consolador y tan alentador para aquellos que pueden decir, es verdad, a mí me han hecho sentir mal porque es que yo nunca, mejor dicho, no me aprendo ni un versículo. Yo no me siento capaz ni de predicarle a mi familia. Mi hermano, predícale con tu vida. No hay mayor ejemplo que ese. Así que puede ser, y Dios quiera que tengamos maestros de la palabra, pero necesitamos sabios. Y todos somos llamados a ser sabios. En segundo lugar, la contraparte de la sabiduría. Dios quiere que seamos sabios, Dios quiere que tengamos sabiduría. Pero en el versículo 14 la palabra de Dios nos enseña que allí es donde va el sabio, empieza por reconocer dónde está el enemigo de la sabiduría. El sabio empieza por reconocer dónde está el problema de la necedad. El sabio no solo conoce lo bueno, el sabio sabe distinguir entre lo bueno y lo malo y conoce una parte muy interesante. El versículo 14 lo dice de esta manera, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas, ¿en dónde? En el corazón. No encubran la verdad con jactancias y mentiras. En otras palabras, ¿de qué sirve jactarte de que enseñas la verdad si al final eres un mentiroso? Porque aunque estés enseñando la verdad, lo que hay en tu corazón no es más que envidia, amargura, ambición, egoísmo. Fuerte, ¿no? Entonces, una vez más, el pastor es el que se hace ver como el más santo, el más puro, el perfecto. Ay, el más sabio porque él sabe mucha Biblia. No es cuánta Biblia sabemos, es cuánta Biblia vivimos. Entonces, si notamos, nuevamente, esta traducción lo dice de una manera para mí un tanto extraña, pero una vez más, la idea lo parafraseo, es decir, lo digo en palabras que se pueda entender. La idea es, de nada sirve hasta predicar la verdad si mi vida está llena, si mi corazón está lleno de envidia, de amargura, de ambición, de egoísmo. De nada sirve ni siquiera predicar la verdad. Al final soy un mentiroso, porque ¿qué estoy haciendo con la verdad? La estoy cubriendo, la estoy tapando, la estoy tirando por el piso con mi vida. Y no es verdad. ¿Cuántas personas hay que nacieron, crecieron en la congregación, en la iglesia, pero se alejaron no porque no hayan creído en Dios o no reconozcan a Dios, sino porque tanto daño les han hecho las personas que supuestamente las debían edificar? ¿Cuántas personas no quieren saber de una iglesia porque dicen que esos pastores no son más que unos ladrones a toda hora arrancándole el dinero a las personas y yo conozco su vida y qué ejemplo ni qué nada? ¿No es así? ¿Estoy diciendo mentiras? Estoy casi seguro que al menos, si no todos, la mayoría, conocemos ese tipo de testimonios de personas. Y hasta muchos no quieren saber nada porque estos líderes tan sabios, mis hermanos, al final con sus vidas destruyen. Entonces, claro, es necesario enseñar la verdad. Se necesita. Ay, mis hermanos, pero necesitamos también una vida que modele esa verdad y que viva esa verdad. Si no, aunque estuviéramos enseñando la verdad, no, yo enseñé la verdad.
Si hoy Dios me llamara a cuentas, puedo estar seguro de que yo enseñé la verdad. Sí, pero Alex, no solamente te van a pedir cuentas por haber enseñado la verdad. Dios te va a pedir cuentas también por tu vida. ¿Y viviste esa verdad? Entonces, ¿por qué les enseñas a las personas que se debe vivir de esta manera si tú mismo no vives de esa manera? Entonces, si ven que esto es muy fuerte para el que está enfrente, quisiera estar allí escuchando. Quisiera estar allí sentado y estar escuchando a un sabio verdadero. No sé si lo sea, ojalá que sí, pero ¿y si no? Mis hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? Y ahí es donde vamos. El problema no es el de enseguida, el problema no es el vecino, el problema no es el cónyuge. El problema no son nuestros hijos rebeldes. El problema es lo que hay en nuestro corazón. Si en mi vida solo hay envidia, yo le he hecho la culpa a los demás y el problema es de los demás. Si es mi amargura, pero no, es el otro. No, mis hermanos, si vivo amargo, mis hermanos, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él es la fuente de todo gozo, de toda alegría, de toda felicidad. No le echemos la culpa a nadie por nuestra amargura. Ambición. No somos sabios porque a veces vivimos más preocupados por lo que no tenemos y hasta envidiando lo que tienen otros. Egoísmo, vivimos solamente para nosotros mismos. Pero mis hermanos, pero esto está empezando ¿de quién? Como dice aquí, del que encubre la verdad con jactancia. O sea, es decir, se jacta. Yo tengo la verdad. Yo vivo en la verdad. Yo creo en Dios. Yo soy cristiano. Eso es fácil, facilísimo. Hoy todo el mundo dice que es cristiano. Hoy todo el mundo dice, hermano, Dios te bendiga. Eso es fácil. Y hasta uno se puede jactar. Pero es una mentira terrible y engañosa cuando luego mi corazón y lo que vivo, porque al final lo del corazón se muestra en la vivencia, es todo contrario a la verdad. Se podría decir, si se jactan de la verdad, ¿por qué viven una mentira? Si se jactan de tener el conocimiento correcto, ¿por qué viven contrario al conocimiento? ¿Vemos que es la más grande insensatez? ¿Soy el más grande necio? Pero me sé la Biblia al derecho y al revés. Y me la sé en Reina Valera 1960, en la Nueva Traducción Viviente y Traducción en Lenguaje Actual y Nueva Versión Internacional. Dios ha hablado y hasta me la sé en inglés. ¿Y de qué sirve? En griego, en hebreo. ¿Y de qué sirve? Son cosas buenas, todas esas herramientas son buenas para adquirir conocimiento, pero mis hermanos, no solamente es ser inteligentes. Eso es el inteligente. Sabe mucho, pero no aplica nada. Sabio es el que, es que nuevamente, no soy capaz. Si ahorita me preguntan, no puedo replicar toda la enseñanza. Mis hermanos, pero llegó esa palabra a nuestro corazón para ahorita salir y vivir esta verdad. Como lo diría Mateo capítulo 15, versículo 19, bueno, son palabras del mismo Señor Jesucristo. Pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. El sabio es el que entiende que aunque el mundo a su alrededor está mal, el problema con el que él primero tiene que tratar está adentro. Mis hermanos, si lo que llena mi corazón es amargura, aunque alrededor hayan payasos, si lo que llena mi corazón es el egoísmo y la avaricia y la codicia y no estoy contento con lo que Dios me da, aunque me diera el mundo entero, no sirve de nada, pero pierdo mi alma. Esa es la realidad. El sabio es el que sabe que primero tiene que tratar con su propio problema antes que con el problema de los demás. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Pablo también lo dice de esta manera en Romanos capítulo 13, versículos 3 y 14. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Esa es la verdadera sabiduría, esa es la vida que Dios quiere que tengamos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Esta es la verdadera sabiduría. Versículo 14, más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Este es un sabio. Esta es la vida de sabiduría. Pero ¿dónde empieza el problema? En mi corazón. El sabio reconoce una vez más que aunque el mundo esté mal, y sabe que lo está, que hasta aunque haya un diablo y demonios y lo que quiera y tentación, sí, eso es real, no negamos eso, pero el problema empieza conmigo, con mi corazón. Y primero debo trabajar en mi corazón, o más que trabajar yo, decirle a Dios que a través de su palabra trabaje en mí, trabaje en mi corazón. Esto nos lleva al tercer punto y es la procedencia de la sabiduría. Aunque obviamente es evidente, pero es tan claro en los versículos 15 al 17. El sabio es quien sabe cuál es la fuente de la verdadera sabiduría y la busca, bebe de ella, como lo vimos hace 8 días. Cristo es el agua de vida.
Y Dios quiere que seamos nosotros manantiales de vida. Pero para poder serlo, no hay otra manera más que beber de Cristo Jesús. ¿De qué bebemos? Yo no estoy en contra, de verdad, para nada. No las uso, no me gustan para mí, me parecen malas para mí. Pero yo no digo que son malas, que son pecado las redes sociales, este tipo de cosas. Pero sí a veces me pregunto, ¿qué se bebe de todo esto? A veces tenemos tiempo para todo, pero menos para llenarnos de la sabiduría verdadera. Mis hermanos, si no estamos bebiendo de la sabiduría, si no nos estamos llenando de la sabiduría, si lo que está llenando esta mente o este corazón, si lo que no nos está saciando, lo que nos está saciando, o al menos está intentando saciarnos, son las cosas de esta vida, el mundo, los afanes, las preocupaciones, mis hermanos, ¿qué podemos esperar? La fuente de la sabiduría es Dios mismo, es su palabra, es Jesucristo. ¿Qué dicen los versículos 15 al 17? Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene ¿de dónde? De Dios, o el idioma original dice que proviene de arriba, de lo alto, que viene de arriba hacia abajo. Dichas cosas, es decir, lo que no viene de arriba, sino de abajo. Mis hermanos, ¿qué son? ¿Son qué? Terrenales. ¿De qué llenamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos? ¿De cosas de esta vida, de esta tierra? Claro, hay que trabajar, hay que ocuparnos de las cosas de esta vida, pero ¿qué llena nuestra mente, nuestro corazón? Hagámonos la pregunta, lo que más sacia o cultiva nuestro pensamiento, ¿qué son cosas? ¿De esta vida o de arriba? ¿De esta tierra o de lo alto? ¿En dónde está nuestra mirada? ¿Dónde está nuestro corazón? Una vez más, no estoy promoviendo aquí no trabajar o no ocuparnos de las cosas que son necesarias en esta tierra, pero ¿qué llena nuestro corazón? Porque si no, es donde vamos, envidia, egoísmo. Sí, eso no viene de la sabiduría que viene de arriba, de lo alto, de Dios. Estas cosas, ¿saben de dónde vienen? De estar pensando solamente en dónde, en la tierra. Tanto que dice puramente humanas. Solo lo que le pasa a uno. Ese es el problema. El egoísta es el que piensa solo en él, solo yo. Es que yo soy la víctima, es que ay, pobrecito de mí, yo no tengo, yo. Ese es el egoísta, ¿sí? Solamente piensa en lo humano, en lo de esta tierra, en lo que no tengo, en lo que me hace falta. Una vez más, terrenal, puramente, solamente en lo humano, tanto que, y viene esa última palabra, que aunque aquí dice demoníaco, es más fuerte en el idioma original, dice y diabólico. Ese es el verdadero diablo. Ese es el verdadero diablo. Esos son los verdaderos demonios. Yo no desconozco que puedan haber ciertas posesiones demoníacas. Yo crecí en un ambiente donde eso se manifestaba cada rato y me parecía terrible. Pero queremos ver al diablo realmente. A lo que me refiero es que mucha gente ve al diablo en una camisa negra. Yo estoy ahí vestido del diablo. Muchos ven al diablo en una caricatura, muchos ven al diablo en tantas partes y los demonios en tantos lugares. Mis hermanos. Hasta ven a los demonios y al diablo por allá detrás de una cortina en un lugar oscuro diciendo ¡bú! Nada más esta semana estaba escuchando una conversación de esas que asustos, que espantos. Si los hay, no me interesa. Yo no le tengo miedo a un espanto, me refiero, bueno, seguramente que si me saliera un espanto, si existen, no lo sé, pues me asustaría, pero me refiero a mí no me haría daño un espanto, si mucho me asustaría y me dejaría con las piernas temblando, si es que existen. A mí me da miedo, es lo que realmente está pasando aquí adentro. A mí me da miedo realmente la maldad de los que caminan y los puedo ver. Eso sí me da miedo. A mí no me da miedo del diablo que supuestamente le jala a uno por la noche los pies por debajo de la cama. Mis hermanos, perdón lo que voy a decir, pero eso es ridículo. Es que a ti el diablo no te habrá jalado los pies. No estoy diciendo que él no podría jalar los pies, pero yo preferiría un diablo que jala los pies a un diablo que se mete en el corazón y hace maldad. Ese es el verdadero diablo al que le tengo miedo. A demonios que literalmente están operando envidia, egoísmo. Es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que está haciendo esto. Esa es la verdadera maldad. A esa maldad sí le tengo miedo. Esa sí me aterroriza. Esto es lo que crea las guerras, lo que crea la envidia, el egoísmo, las muertes. Es lo que crea la destrucción del mundo. No una sombra por allá a medianoche cuando salía al baño. Nuevamente, si tú le tienes miedo a eso, te entiendo, sí, humanamente. Puede ser que no le dé miedo, es decir, de esos de nervios, sí, qué susto. Un susto es muy maluco. ¿Alguna vez te han asustado? Pues a mí me han asustado, pero personas, pues, me ha pegado así un susto. Recuerdo que una vez mi papá casi me mata de un infarto. Porque bueno, después estaba detrás de mí, yo pensé que estaba solo y sí, pero estaba mi papá, era mi papá. Pero mis hermanos, de verdad, a mí me asustan son estas cosas. A mí me asusta el corazón del hombre envidioso, el corazón del hombre egoísta, el corazón del hombre arrogante, el corazón del hombre necio. Y me pregunto si yo seré ese hombre.
Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Esta es la verdadera maldad que daña al mundo. Esta es la verdadera maldad que daña al mundo. Como lo digo en estos días un coach, es verdad. Él nunca ha visto a un muñeco animado violando a un niño. Los que realmente hacen daño son los seres humanos. Que realmente hace daño es lo que se mete al corazón y luego se le hace al prójimo. Eso es lo que realmente hace daño. Ahí es donde está realmente el diablo, lo diabólico, lo demoníaco. Cuando vivimos solamente para las cosas de esta vida y no tenemos lugar para las cosas de Dios. ¿Y qué dice el versículo 17? Sin embargo, la sabiduría que proviene ¿de dónde? Del cielo, de lo alto, de arriba. Se utiliza la misma palabra que cuando la Biblia dice nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de arriba, nacer de Dios. La sabiduría que viene desde allá es ante todo pura. ¿Saben qué crea? Pureza. Esto es lo que necesitamos. A mí no me hace puro una camisa blanca o no me hace mal una camisa negra. ¿Sí? O si no, que predique el hermano Alfredo que tiene camisa blanca. Está más puro que yo. Sí, lo que nos hace puros es esta vestimenta externa. A mí no me hace puro si me afeito o me dejo crecer la barba. No me hace puro si me dejo crecer el pelo o no me lo dejo crecer, aunque a mí ya no me crece. Lo que contamina, ¿dónde está? Adentro. A mí no me contamina lo que como. A mí no me contamina lo que está afuera, me contamina lo que está adentro. Y si hay algo afuera que está mal, mis hermanos, si lo que está adentro es puro, lo que está afuera no me va a afectar. La sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. ¿Sí notamos? Todo lo demás, ¿de dónde viene? De ser egoísta, de pensar en la tierra, de pensar solamente en mí, del demonio, del diablo. Entonces el cristiano podría tener el demonio por dentro y una posesión demoníaca. No, mis hermanos, no se trata de eso. Pero tengamos cuidado de entenderlo correctamente. Hay un mundo de maldad que una vez más, que no está por allá detrás de una pared esperando que tú salgas a medianoche para hacerte bu. Hay un mundo de maldad que está procurando que nosotros vivamos en celos, que nosotros vivamos en guerra, que nosotros no seamos amables, que siempre estemos pensando en nosotros. Pero saben que cuando viene la sabiduría de lo alto, uno ya no piensa en uno piensa en los demás. Uno ya no quiere ser egoísta. Como dice, cede ante los demás, es amable, ama la paz, es puro, está lleno de compasión o de misericordia, ¿sí? Del fruto de buenas acciones, está lleno, literalmente utiliza una palabra que significa estar dominado, estar controlado. Ahí es donde vemos entonces de dónde viene esto. Cuando la sabiduría que tengo viene del cielo, ¿saben qué llena mi vida? No es el egoísmo, no es la amargura, no es el rencor, no es el odio, no es la guerra. Lo que llena mi vida es la pureza, la paz, la amabilidad. Se parece mucho al fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero si notamos, aquí es donde para mí viene el punto más importante. Si solamente nos quedáramos con esto, para mí sería lo más importante. Aunque creo que todo es importante. Ahí es donde está el problema del misticismo, de la religiosidad. De creer que es temblar o es experimentar algo extraño en mi cuerpo. Mis hermanos, tan fuerte esto de pensar que es por osmosis, es decir, porque se me pega, porque se me mete por los poros, porque entro a un lugar donde ese lugar es santo. No, mis hermanos, es por entender la palabra de Dios, es por la sabiduría, es por el conocimiento. No es porque me meto a un cuarto a orar 3 horas. No estoy diciendo que no esté bien orar. Pero mis hermanos, eso no se pega de esta manera. Es porque Dios, si yo te pido tanto que me ayudes, ¿por qué no me controlo? Porque lo que me va a ayudar a controlar es la sabiduría, es entender, conocer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es saber que el problema está adentro y tengo que empezar con moldear mi carácter con la ayuda de Dios. Entonces lo que les decía, no es que un día yo llegué, me metí 3 horas a un cuarto encerrado a orar y salí santo, y salí puro, y salí perfecto. No, mis hermanos, se necesita la palabra de Dios, se necesita la verdad de Dios. Notemos también lo que sigue diciendo. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Lo que significa es que no es hipócrita, es decir, es lo que es. No es uno acá y otro allá. No es el que el domingo se viste muy bien para aparentar ser santo, lo que decíamos, de blanco, y luego vive como el demonio. Como lo diría Proverbios capítulo 1, versículo 7, el temor del Señor
es la base del verdadero conocimiento. Es más, nos lo sabemos en Reina Valera, ¿sí o no? 1960, es tan famoso el principio de la sabiduría. Es el temor al Señor. Pero los necios desprecian ¿qué? La sabiduría y la disciplina. ¿De qué me sirve estar en un lugar que se hace llamar iglesia donde me hacen sentir tan bien, me emocionan, hasta me hacen temblar, me hacen caer y mil cosas más? Pero no me enseñan la verdad de Dios, que es lo que necesito, que me ayude a transformar y cambiar mi corazón. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, creo que aquí está la clave y esto es demasiado precioso y preciso. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar, o en otras palabras, esto sería lo más importante. Concéntrense, piensen en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Pero ¿qué está llenando nuestro pensamiento? ¿Qué está llenando nuestro corazón? Y ese es el problema. Y claro, y si luego uno se junta con personas que también están llenas de egoísmo, de amargura, personas que solamente piensan en lo terrenal, en lo mundano, si aparte de eso uno asiste a una iglesia donde el que predica es un egoísta, es un avaro, que lo único lo que le interesa es tu dinero, pero aparte de eso te promete que Dios te va a hacer rico, próspero y solo cosas de esta vida, solo cosas materiales, mis hermanos, ¿qué llena nuestra mente? ¿Dónde se pone nuestra mente y nuestro corazón? ¿En el cielo o en la tierra? Ah, claro, uno sale creyendo en Dios más que nunca, pero ¿para que le dé cosas donde? ¿En el cielo o en la tierra? Para que lo sacie en el cielo o en la tierra, para que su alma se llene de lo puro, de lo espiritual, de lo santo, de lo verdadero, de alabanza, de como dice aquí, de lo verdadero, de lo honorable, de lo justo, de lo puro, de lo bello, de lo admirable. Esto sí es lo que Dios quiere que nos llenemos. Mis hermanos, de nada nos sirve que Dios nos llene los bolsillos de dinero si no nos llena el corazón de estas cosas. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, que nuestra mente, nuestro corazón. Y a veces, mis hermanos, salimos de aquí, redes sociales, trabajo, amigos, compañeros, ¿de qué nos llenan? Así que quiera Dios que este tiempito, para muchos es mucho, para mí es tan corto, nos llenemos de la verdad de Dios, para que este resto de semana nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra mente sean llenas de esta verdad, para que vivamos esta verdad. Y si necesitas una dosis más, que Dios nos ayude y asistamos al estudio de los lunes para llenarnos más de su palabra. Y si necesitas una dosis más, el miércoles. Y si no es suficiente, escucha más enseñanzas, pero necesitamos la sabiduría, necesitamos la palabra, pero no para adquirir solamente inteligencia, sino para vivir conforme a la verdad de Dios. Finalmente, esto es hermoso, la cosecha de la sabiduría. Tampoco es de la noche a la mañana. Y ahí es donde también creo que este mensaje termina con mucha gracia. Si tú, al igual que yo en este momento nos examinamos y vemos tanta necedad en nuestras vidas, Dios quiera, puede ser que sí seamos un poquito sabios, pero Dios quiere que seamos sabios de verdad. Entonces alguien dice, no, yo no lo soy. De pronto aquí todos nos estemos examinando nosotros mismos y nos veamos tan necios, pero es necesario entender que es que estamos también en un proceso. Tampoco nos desesperemos, pero anhelemos, busquemos esto con la gracia que Dios nos da, pero no solamente esto, sino también entender que esto es también real para los demás. Es decir, yo no puedo esperar que ya todos, al igual o juntos, tanto ustedes como yo, ya seamos sabios, ¿sí? Dios quiere que estos seamos, pero este pasaje, como termina, es hermoso. El sabio espera el fruto en el tiempo de Dios. Veamos esto en el último versículo que nos hace falta. Y los que procuran o los que buscan la paz sembrarán. Y ahí es donde vamos. Si uno siembra algo hoy, nace mañana. ¿Cierto que no? Esta sí es la verdadera cosecha. Me encanta y hay como un amor-odio frente a estas frases. ¿A qué me refiero? En tantos lugares hablan de siembra y cosecha. ¿Lo has escuchado? ¿Pero a qué se refieren? A dinero. No, esta es la verdadera siembra. Sí existe la siembra y la cosecha, sí. ¿Pero qué quiere Dios que sembremos? ¿Semillas de qué? De paz. Sembremos la paz. En su momento recogeremos paz, pero hay que esperar. Y recogerán una cosecha de justicia. Pero primero hay que sembrar y esperar pacientemente. Saber que, como dice en algún lugar la palabra, no el traído echa tu pan sobre las aguas. Después de mucho tiempo lo recogerás. Seamos pacientes los unos con los otros. Por favor, sean pacientes conmigo, porque tampoco soy perfecto. Bueno, de hecho no lo soy. Quiera Dios llevarnos a la sabiduría verdadera. Saber que aún esta sabiduría se debe sembrar y esperar el fruto. ¿Somos sembradores de paz? ¿Somos sembradores de semillas de paz? Sí, Dios nos dice que en su momento recogeremos una semilla, pero ¿de qué? No de dinero, de justicia.
Literalmente dice, pero el que busca el beneficio o el fruto o la cosecha o el que espera recibir todas estas cosas buenas de justicia, de paz, pues tiene que empezar por sembrar. Como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:9, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Pero es sembrando, mis hermanos. Es sembrando en amor, en gracia, en misericordia, en paciencia. Es primero mirando mi propia vida, sabiendo que puede ser que yo sea el egoísta, el amargo, el que está buscando pleito, conflicto, guerra. Y si estamos rodeados de personas que también están así, qué difícil, ¿no? Pero como dijo el apóstol Pablo en Timoteo, o a Timoteo mejor, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 2, predica la palabra de Dios porque es donde viene la sabiduría. Nuevamente, no es ni un chantaje, ni una manipulación, ni mucho menos, pero te lo puedo asegurar. No estoy hablando de este lugar, donde quiera que vayas, donde quiera que asistas. Si asistes a un lugar, si vas a un lugar donde te predican la palabra de verdad, mis hermanos, es el tiempo más precioso, es el tiempo más valioso que jamás una persona pudiera llegar a tener. Escuchar la verdad de Dios, mantente preparado sea o no el tiempo oportuno, corrige, eso es lo que va a hacer la palabra, nos va a corregir, reprende, nos va a reprender si estamos equivocados y anima a tu gente, pero que con paciencia y buena enseñanza. Se necesita que paciencia, porque esto no es tampoco de la noche a la mañana. Pero hagámonos la pregunta, ¿ha sido sembrada la semilla en nuestras vidas o estamos nosotros sembrando la semilla? Si es semilla de Dios, si es la palabra de Dios, esa semilla tarde o temprano tiene que dar fruto, pero dará fruto. No importa si es al 30, algunos llegarán al 60, 70, otros al 100 por uno. Que Dios nos lleve a ser al 100 por uno, pero si no, al 60 o al 70, pero que, o así sea al 30, que se vea el fruto en nuestras vidas. Es más, allí en la misma carta, segunda carta a Timoteo, pero devolvámonos al capítulo 2, versículo 6, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo deberá ser el primero en gozar del fruto de su labor. Esta traducción es correcta también, pero la verdadera traducción o la mejor es, hay una traducción que dice, y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Pablo le dice a Timoteo, predica con paciencia y buena enseñanza, porque tú no puedes esperar que las personas ya sean sabias de la noche a la mañana. Primero hay que trabajar. Como les decía, hay una traducción que dice, el que cultiva la tierra tiene que trabajar primero antes de poder disfrutar de la cosecha. Primero hay que trabajar, pero si lo estamos haciendo bien, habrá fruto en su momento. Es más, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera y con este pasaje concluyo este pasaje y uno más y concluyo. En Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, cuando Jesús terminó de decir esas cosas, el sermón del monte, unas enseñanzas maravillosas. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Este es el final. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza. ¿Por qué? No solamente por lo que dijo, porque lo hacía con verdadera autoridad. Otra manera de decir, porque él enseñaba, pero luego lo mostraba en su vida. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Eso es religión. Religión es hablar muy bonito, pero luego los escribas y fariseos. Por eso se conoce esa palabra fariseo como despectiva. Ese es un fariseo, porque ese es el fariseo. El que aparenta una cosa, pero es otra. Jesús aparentó. Jesús lo que enseñó, lo vivió a la perfección. Por eso la gente se maravillaba de él. Es que él sí predica. Bueno, y puede ser que hasta estas enseñanzas las hubieran escuchado de estos otros líderes que a veces enseñaban la verdad, pero un día les dijo Jesús, miren, hagan lo que ellos les dicen, pero no sean como ellos. Pero Cristo, Él es el que nos ha dado el verdadero y más grande ejemplo. Y Él fue a morir en una cruz para regalarnos la salvación. A estos que a lo mejor hemos sido muy necios, pero que hoy Dios nos llama a la sabiduría verdadera. Por eso quiero terminar con este pasaje que aunque es fuerte y de cierta manera se ve casi como negativo, pero si lo entendemos correctamente es muy hermoso. En Mateo 12:42 Jesús dijo esto, la reina de Saba también se levantará contra esta generación el día del juicio y la condenará. Porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Los pongo en contexto. Jesucristo está hablando de unas personas, es donde vamos. ¿De qué sirve haber conocido a Jesús en carne y hueso? Si Jesucristo le está diciendo a una multitud que lo escuchó, pero luego se fueron a vivir lo contrario. Y les dijo, miren, el día del juicio la reina de Saba los va a condenar a ustedes. ¿Saben por qué? Conocen la historia. Es una mujer que fue desde Etiopía, lejísimos, mis hermanos. Y en esa época no era en avión. No sabemos si a lo mejor meses para llegar a donde Salomón, porque escuchó que Salomón era ¿qué? Sabio.
Hay gente que paga literalmente cantidades de dineros para que vengan unos gurús, unos del Oriente, a enseñarnos la sabiduría. Mis hermanos, la verdadera sabiduría no está en los de Oriente, la verdadera sabiduría está en el cielo. Y nos es dada por medio de Cristo, de su palabra, de su verdad. Y aquí estaba el sabio más sabio de todos. ¿Lo escucharon? Sí, pero luego se fueron a hacer lo contrario. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Qué irónico. Hubo una mujer en la antigüedad que viajó kilómetros y kilómetros y kilómetros para escuchar a Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Mis hermanos, hagámonos la pregunta. ¿Queremos escuchar de Cristo? Él es el que nos hace sabios. Él es el que toma estos necios, cambia nuestro corazón y nos lleva a la verdadera sabiduría, pero nos lleva a la sabiduría en su palabra, en su verdad, sabiduría en la palabra. Queremos construir nuestra vida, todo lo que somos, nuestra reputación como sabios. Cristo es el único que nos puede hacer sabios. Él nos regala su sabiduría. El sabio murió por estos necios, pero Él es capaz de hacernos sabios. Ahí es donde esta enseñanza tiene que terminar con el evangelio y con gracia. Él perdona toda nuestra necedad. Literalmente, Él perdona toda nuestra locura, pero Él nos toma en sus manos y nos hace sabios. La manera en la que quiero concluir es trayendo a la memoria el pasaje que acabamos de estudiar, pero en una traducción que me encantó mucho como lo dice. Voy a ser textual. Notemos cómo dice esta traducción, este pasaje, cómo lo cita. ¿Quieres construirte una reputación de sabio y ser considerado como tal? Esto es lo que debes hacer. Vivir bien, vivir sabiamente, vivir con humildad. Lo que cuenta es la forma en que vives, no la forma en que hablas. La ambición egoísta no es sabiduría. Alardear de ser sabio no es sabiduría. Torcer la verdad para parecer sabio no es sabiduría. Es lo más alejado de la sabiduría que hay. Es astucia animal, es conspiración diabólica. Cada vez que intentas lucir mejor que los demás o superior a los demás, las cosas se desmoronan y todos terminan destruyéndose. Mis hermanos, Dios nos llama a ser hacedores de su palabra, a que en nuestras vidas mostremos la evidencia de que somos sabios, pero solo con un corazón que Él es capaz de transformar y cambiar, y que seguirá transformando y cambiando, pero a través de su palabra. Así que busquemos la sabiduría de Dios, busquemos su palabra, busquemos a Cristo, busquemos su verdad. Él nos ha salvado, pero Él nos llama a ser sabios. Y saben, tarde o temprano, veremos una cosecha, veremos la recompensa de vivir en la sabiduría de Dios. ¿Necesitas sabiduría? Yo la necesito. Pidámosle a Dios, pero pidámosle que nos ayude a buscarla en su palabra, en su verdad, en la comunión como iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Gracias por enseñarnos. Seguramente hasta ha habido personas que se han sentido mal porque su grado de escolaridad no es el mayor. Hay personas que a lo mejor no saben ni leer ni escribir y hasta se han sentido mal por eso. Hay hermanos que se han sentido mal o hasta los han hecho sentir mal porque de pronto no son maestros de la palabra, porque no enseñan. Pero gracias por enseñarnos en esta hora que lo que tú quieres es que seamos sabios viviendo tu verdad. Esto es lo que realmente necesitamos. En esta hora te pido con todo el corazón, ayúdanos a ser sabios, pero entendiéndolo de la forma correcta. Que aunque esta sabiduría tú la enviaste del cielo, pero no cae del cielo como lluvia, sino que vino desde el cielo en forma de hombre. Se hizo hombre, vivió la vida perfecta, nos enseñó, nos dejó sus palabras escritas. También entregó su vida en una cruz para salvarnos, pero ayúdanos a buscar esa sabiduría, a saber que lo más precioso que podemos atesorar en esta tierra es la verdad de tu palabra, la verdad del evangelio, la verdad de tu amado Hijo Jesucristo. Que comprendamos que este tiempo en el que estamos en tu palabra es tan precioso porque es la sabiduría que viene de arriba, que viene de ti, que viene de lo alto. Ayúdanos a edificarnos cada día más. Que como ya nos has enseñado en tu palabra, que no seamos necios al hablar, que cuando hablemos utilicemos la sabiduría verdadera, que nos edifiquemos unos a otros, que cantemos salmos, himnos, canciones espirituales, que hablemos unos a otros con tu palabra, que si en algún momento lo que va a salir de nuestros labios es amargura, es odio, es enojo, es guerra, que entonces nos ayudes a controlarnos para que luego salgan palabras de misericordia, de gracia, de amor, de ternura, de humildad. Esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, pero tú eres nuestro Padre y te lo pedimos, por favor, ayúdanos a través de tu Espíritu, pero también entendemos que necesitamos sembrar. Necesitamos tomarnos esto en serio. Necesitamos buscar la sabiduría, atesorarla en tu palabra, en tu verdad, para que nuestras vidas
sean conformadas a esa verdad. Que podamos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo tu amado Hijo. Y así no solamente enseñar la verdad, sino vivir la verdad para que seamos verdaderos sabios. Te lo pedimos. Esta es nuestra verdadera necesidad. Por favor, haznos sabios en la verdad de tu amado Hijo Jesucristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.